En esta clase vamos a hablar del tema de la causa de los contratos. Aristóteles había distinguido 4 clases de causa. La causa eficiente, la causa material, la causa formal y la causa final. A su vez, Santo Tomás de Aquino agregó la causa ejemplar. Es célebre el ejemplo de la estatua, donde podemos distinguir la causa eficiente, que es el artista que esculpió la estatua, la causa material, el mármol, la causa formal, la forma, la causa final, la belleza, la causa ejemplar, la modelo que posó para el artista. En el contrato también pueden apreciarse los distintos tipos de causa. Causa eficiente son los sujetos contratantes. Causa material es el contenido del contrato. Causa formal, la forma. Causa ejemplar es su tipicidad o atipicidad. Y causa final es la operación jurídica considerada. En el derecho moderno, la noción de causa se plantea con relación a la causa final, que es la consideración de una finalidad que explica y justifica la celebración del contrato por voluntad de las partes. Hay que distinguir entre causa fuente y causa fin. En el derecho romano, la causa civilis de las obligaciones era formal. Era lo que daba existencia a la obligación. Lo que ahora diríamos la causa fuente, causa generadora, causa eficiente. La legislación romana era formalista. No separaba los hechos materiales de sus efectos legales. Cuando las partes se habían ligado según los ritos y las formas establecidas, no era ya necesario investigar por qué causa o por qué motivo se habían ligado. Una vez realizado el negocio jurídico, era causa suficiente de las obligaciones que se derivaban de él. Bastaba cumplir el rito para que nazcan las obligaciones. Este punto de vista cambió cuando el derecho dejó de ser exclusivamente formalista. Entonces, la obligación derivada del contrato dejó de confundirse con la fuente que daba origen a esa obligación. Ya no es formal y no consiste en el contrato mismo. Es necesario buscar los elementos intencionales del negocio. Es decir, que para que el convenio sea válido y eficaz, no basta que exista un acuerdo de voluntades. Es necesario que se haya contraído la obligación por una causa lícita y apreciable. Pérez-Arfield, en una de las notas, decía que el código francés y los demás códigos que lo han tomado como modelo han confundido las causas de los contratos con la causa de las obligaciones. La causa de la obligación puede ser el contrato, pero no es solo el contrato. También puede ser el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-delito, la ley, la costumbre,
el enriquecimiento sin causa, la voluntad unilateral, el testamento, el acto administrativo. Si las causas fuente generadora de las obligaciones excede el ámbito del contrato. En cuanto a la causa del contrato, la fuente o causa eficiente son los sujetos que celebran el contrato. Pero tratándose de obligaciones nacidas de un contrato, corresponde preguntarse por la causa de esas obligaciones asumidas por las partes. Esto implica plantear el tema de la causa fin, o sea, la finalidad que las partes persiguen con ese contrato que han celebrado. La causa fin hace a la existencia y validez del contrato. Porque si la causa no existe o es ilícita, entonces el contrato no existe o es ilícito o nulo. Es por ello que el código francés y el código español, cuando mencionan los elementos esenciales del contrato, mencionan expresamente también a la causa. En el mundo físico, todo lo que existe reconoce una causa fuente que determina su existencia. Toda causa produce un efecto y todo efecto es el resultado de una causa y a su vez es causa de otro efecto y así sucesivamente. En el mundo de la conducta humana siempre existe una causa fin que explica cada comportamiento. Cuando hacemos algo, lo hacemos persiguiendo un determinado fin. Solo un demente actúa sin sentido o sin un motivo. De la misma manera, cuando un sujeto contrae una obligación al celebrar un contrato, lo hace en consideración al fin que se propone alcanzar a través de la obligación asumida por ese contrato. El Código Civil y Comercial menciona la causa como un requisito esencial para su existencia y validez. En el artículo 1013 dice: la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. Puede distinguirse entre el consentimiento y la causa. El consentimiento contractual está constituido por las declaraciones necesarias para el perfeccionamiento del contrato. La causa es la finalidad perseguida por las cuales los contratantes los llevan a expresar su consentimiento. Esta causa se la llama causa fin, que es una expresión que ha sido criticada, porque la causa hace pensar en algo anterior y fin tiene relación con algo futuro, pero está generalmente aceptada considerando que el fin es lo que determina al deudor a obligarse y por lo tanto es la causa de su consentimiento. Cabe recordar, como decía Santo Tomás, la causa final es la última en el orden de la ejecución, pero es la primera en el orden de la intención. En cuanto a los motivos perseguidos por las partes, estos pueden o no estar explicitados en el contenido contractual. Es necesario distinguir entre la causa fin y la causa motivo. La causa fin es el fin abstracto, inmediato, rigurosamente idéntico en todos los contratos que pertenecen a la misma categoría.
en todo contrato de compra-venta, siempre el vendedor persigue adquirir el precio en dinero y el comprador persigue que se le transmita la propiedad de la cosa. En cuanto a la causa motivo, causa ocasional o impulsiva, es el fin concreto, puramente individual, contingente, variable, por la que la persona se ha decidido a contratar. En un contrato de compra-venta, un comprador puede haber comprado una casa para habitarla, otro puede haberla comprado para revenderla, otro puede haberla comprado para alquilarla, etc. En esta temática de la causa, tenemos que en la doctrina francesa ha tenido una evolución. En primer lugar tenemos lo que se conoce como el causalismo objetivo, sustentado por Domat. Para este causalismo objetivo dice que en los contratos bilaterales, la obligación de cada una de las partes reconoce como causa la obligación de la otra. En los contratos bilaterales hay obligaciones recíprocas para ambas partes. Entonces, la causa de la obligación de una parte es la obligación de la otra. Por ejemplo, si el vendedor se obligó a transferir la propiedad de la cosa, su causa es la obligación del comprador de pagarle el precio. Y la causa que lo llevó al comprador a obligarse a pagar el precio es que el vendedor se ha obligado a transferirle la propiedad de la cosa. Tratándose de los contratos reales que se perfeccionan con la entrega de la cosa, con lo cual el accipiens, el que recibe la cosa, queda obligado a devolverla, la teoría del causalismo objetivo dice que la causa del único obligado es la entrega de la cosa con la que se perfecciona ese contrato. En el caso de las donaciones, la causa por la que se obliga al donante es la intención de liberalidad. Para este causalismo objetivo, solo tiene relevancia la causa fin, la causa final. En cambio, los motivos son totalmente irrelevantes. Incluso un error en los motivos no puede afectar la validez del contrato. Frente a esta teoría clásica de la causa, ha sido objeto de críticas. Y entonces surge el anticausalismo, que llega a considerar a la causa como una noción falsa e inútil. Sostiene que hay una imposibilidad lógica de considerar que en un contrato bilateral la causa de la obligación de cada parte es la obligación de la otra parte. No puede ser cada obligación causa y efecto al mismo tiempo, porque nacen simultáneamente. Entonces un efecto y una causa no pueden ser recíprocos. Ninguna de ellas puede nacer. En el caso de los contratos reales, la prestación recibida no es causa de la obligación, es el hecho generador de esta. La entrega de la cosa sirve para perfeccionar el contrato real. Es decir, que la entrega de la cosa es causa eficiente, no causa fin. Es la causa que crea el contrato real, porque el contrato real se perfecciona con la entrega de la cosa. Y en la donación dicen que la voluntad de dar, independiente de los motivos, es una noción vacía de contenido, de sentido. Para esta teoría anticausalista, se puede prescindir de la noción de causa, porque ellos dicen que al mismo resultado se puede llegar con la noción del objeto. Cuando se habla de ausencia de causa o de causa ilícita, lo que se está diciendo es que hay una ausencia de objeto o de objeto ilícito. La inexistencia del objeto prometido, por ejemplo en una venta, tenemos que
en ese caso no va a existir una venta válida justamente por falta del objeto. La obligación de dar dinero para cometer un crimen es nula porque el objeto es ilícito. En el caso del contrato real, mientras no se entregue la cosa no hay contrato. Entonces no se trata de falta de causa, sino de falta de contrato, cuando no se entrega la cosa. Y la falta de causa en la donación sería justamente la falta del consentimiento. Esta teoría anticausalista, a su vez, ha sido objeto de críticas. Entonces surge críticas al anticausalismo. El argumento que dice que la obligación de cada una de las partes no puede ser causa de la obligación de la otra parte en los contratos bilaterales, la crítica se justifica si se considerara que son causa-fuente, pero en realidad se trata de causa-fin. Entonces nada impide que dos finalidades por venir constituyan las causas determinantes de las voluntades contractuales. Entonces la causa de la obligación de una de las partes es el cumplimiento de la obligación por la otra. Entonces cada obligación actual tiene por causa un resultado futuro. En cuanto a la afirmación de que en los contratos reales la entrega de la cosa no es causa fin sino causa fuente, podemos ver que si el contrato real fuera estructurado como consensual, que es lo que ocurre con el nuevo Código Civil y Comercial que ha consensualizado el contrato de mutuo, de comodato, de depósito, entonces ya la entrega de la cosa no va a ser causa fuente, causa eficiente del contrato, sino la causa fin. Y más allá de eso, sea el contrato consensual o real, la entrega de la cosa funciona como una contraprestación de la obligación de restituir. Y en el caso de las donaciones, el ánimo de liberalidad es causa porque cumple el rol de contrapartida en los contratos gratuitos. Esto se advierte cuando ese ánimo de liberalidad se discute, cuando se dice que no se entregó la cosa por ánimo de liberalidad. Y es así que desembocamos en lo que se da por llamar neocausalismo o causalismo objetivo subjetivo. Este neocausalismo o causalismo objetivo subjetivo distingue claramente entre la causa y el objeto. La causa responde a la pregunta ¿por qué debo? Y el objeto responde a la pregunta ¿qué debo? Por otra parte, mientras el causalismo clásico, el objetivo, consideraba irrelevantes a los motivos, el neocausalismo introduce parte de los motivos en el tema causal, lo que permite examinar la moralidad del acto. En principio, los motivos particulares son irrelevantes, salvo aquellos que han sido exteriorizados e incorporados al contenido del contrato y por ende han sido conocidos por ambas partes y han sido determinantes del consentimiento. Entonces se trata de los motivos causalizados. Por ejemplo, imaginemos la locación de un inmueble para hacer funcionar un garito o una donación que constituye el precio estupri. Podemos distinguir entonces claramente entre la causa fin y el objeto. En un contrato de alquiler para destinarlo a garito, el contrato de locación en sí mismo no tiene nada de ilícito.
El locador se obliga a conceder el uso y goce de una cosa, el locatario a pagar un precio por el arrendamiento. La teoría anticausalista dice que este contrato es nulo porque el objeto es ilícito. Pero en realidad, para el causalismo objetivo-subjetivo, el contrato es nulo por causa ilícita, no por objeto ilícito. Porque la causa está constituida también por el móvil. Y ese móvil es lo ilícito, lo que ha llevado a las partes a celebrar el contrato. Entonces, el contrato de alquiler no es ilícito, pero sí es ilícito ese móvil que ha sido incorporado a la causa, que ha llevado a las partes a contratar. La nulidad proviene de la causa y no del objeto. O sea que los motivos en principio particulares de las partes son irrelevantes. Uno puede vender la casa para con el dinero o irse de viaje. Eso es irrelevante. Pero alcanzan relevancia cuando el móvil perseguido ha sido explicitado, ha sido incluido, incorporado al contenido del contrato, lo que implica su conocimiento por las dos partes y que ha constituido la causa determinante del objeto. En tal caso, es un motivo causalizado, integra la causa fin. Y si esa causa fin se torna de cumplimiento imposible, o es ilícita o inmoral, puede determinar la frustración del contrato, la nulidad por frustración del fin del contrato, o la nulidad del contrato por ser un motivo ilícito o inmoral, según sea el caso. Ahora, ¿cómo está legislado este tema de la causa en el Código Civil y Comercial? En el artículo 1012 dice que se aplican a la causa de los contratos las disposiciones de la sección segunda, capítulo 5, título 4, libro primero de este código. Es decir, que se remite a la regulación de la causa en los actos jurídicos. Esta remisión se justifica porque el contrato es una especie de acto jurídico. Recordemos que el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato, ahí aparece la noción de fin, acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El artículo 281 del Código Civil y Comercial define a la causa fin siguiendo este criterio mixto o dualista de este neocausalismo subjetivo-objetivo. El artículo 281 dice: la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Bueno, como hemos dicho, la noción de causa en el Código Civil y Comercial responde a esta noción objetiva-subjetiva. Tiene en cuenta el fin inmediato, económico-social perseguido por las partes, el interés que las ha determinado a celebrar el contrato. Ese interés, esa finalidad puede consistir en la creación, en la modificación, en la transmisión o extinción de una relación jurídica patrimonial. Es preciso que ese interés sea merecedor de tutela. Debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. Es decir, debe tratarse de un fin reconocido como socialmente útil. Además del fin objetivo, abstracto, típico del negocio, también integran la causa los motivos
individuales, subjetivos, concretos, pero siempre que sean lícitos y que hayan sido incorporados al contenido del contrato. Pueden ser incorporados en forma expresa o tácita si han sido esenciales para ambas partes. Para el Código Civil y Comercial, la causa es un requisito esencial del contrato. El artículo 1013 establece expresamente: la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. Durante el periodo de formación del contrato, la causa puede ser de utilidad para determinar, una vez que se celebra el contrato, si alguna de las partes ha incurrido en un error esencial que sea susceptible de anular ese contrato. También sirve para juzgar la conducta de las partes durante ese periodo de negociación, que puede determinar la ruptura injustificada de las tratativas que generen responsabilidad precontractual eventualmente. Si en el momento de la celebración del contrato la causa falta o es ilícita, entonces va a determinar que el contrato no sea válido. Ahora, durante la etapa de la ejecución del contrato, si la causa desaparece, puede dar lugar a una adecuación del contrato, como por ejemplo en el caso del reajuste del contrato en la lesión sobreviniente, o puede dar lugar a la suspensión del contrato, o a la resolución en caso de incumplimiento, de frustración de la finalidad, de imposibilidad de pago, etc. Si vemos cómo juega la causa, tanto en la formación, en la celebración y en la ejecución del contrato. El artículo 282, en su primera parte, dice que aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe, mientras no se pruebe lo contrario. Entonces puede ser que exista una obligación y no se haya expresado la causa. No esté expresada la causa de esa obligación. Ahí dice no esté expresada en el acto, se refiere al instrumento, pero puede tratarse de un contrato que tampoco estuviese instrumentado. Si hay una obligación, no se menciona la causa. Entonces, para el Código Civil, la causa se presume que existe, aunque no esté expresada en el contrato. Cuando esa causa ha determinado la realización del contrato, se presume, por lo que la obligación que allí consta existe y es válida. ¿Por qué se presume que existe la causa si no está expresada? Porque se considera que quien asume una obligación lo hace en razón de una determinada causa. El acreedor no tiene que probar la existencia de la causa, tiene que probar la existencia de la obligación, no de la causa. Pero esa presunción es juris tantum, quiere decir que admite la prueba en contrario. Corresponderá al deudor la carga de la prueba en contrario. Él puede demostrar que la causa de esa obligación no existe. Ahora, el artículo 282, en su segunda parte, dice que el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Entonces acá tenemos que es un supuesto opuesto al anterior. En el caso anterior no se había expresado la causa y se presume que existe. En este supuesto, la causa está expresada, pero esa causa es falsa. Entonces la obligación es válida si se funda en otra causa verdadera. Digamos que se trata de un caso de simulación. Para que el acto sea válido, es preciso que la causa ostensible o expresada sea falsa y que la real o verdadera exista
y esa causa oculta existe y sea válida. El artículo 1014 se refiere a la causa ilícita y dice, el contrato es nulo cuando a. Su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. B. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral. Si solo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido. En primer lugar, decimos, el contrato es nulo cuando existe la causa, pero esta es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. O sea, no cualquier contrato, no cualquier acuerdo de voluntades es válido. No es válido si la causa que lo llevó a contratar a una o ambas partes consiste en un fin inmoral contrario al orden público o a las buenas costumbres. Estos tipos de contratos están fulminados de nulidad por el artículo 1014. Cuando una sola de las partes ha actuado por un motivo ilícito o inmoral, entonces no le puede reclamar el cumplimiento del contrato a la otra parte. La otra parte, que era de buena fe, puede negarse a cumplir el contrato y exigir que le devuelvan si hubiese entregado algo con motivo de ese contrato. A la inversa, la parte que ha obrado con el motivo inmoral, si hubiese hecho un pago a la otra parte, no puede reclamar la devolución. Este artículo no puede reclamar la repetición porque nadie puede alegar su propia torpeza en la justicia. Decimos que este artículo 1014, que habla de la causa ilícita o inmoral, junto con los artículos 279, el 1004, que hablan del objeto ilícito o inmoral, y el artículo 344, que habla de la condición ilícita, son las normas vertebrales dentro del sistema del Código Civil y Comercial para introducir la moralidad en los negocios. Normalmente el contrato verifica una atribución, es decir, hay una atribución que deriva de un contrato celebrado entre las partes. Esa atribución puede ser solvendi causa, credendi causa o donandi causa. Es decir, para pagar una deuda, para adquirir un crédito o hacer una liberalidad. Cuando esa atribución depende de la causa, del contrato que genera esa atribución, de manera tal que si el contrato es nulo, la atribución es nula, entonces es una atribución causal. Pero hay supuestos en que la atribución verificada es válida, más allá de que la causa, el contrato que verificó esa atribución, fuera nulo. Entonces estamos hablando del acto abstracto. El artículo 283 del Código Civil y Comercial dice, acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Entonces, por más que la causa sea nula o ilícita o inexistente, la atribución se mantiene y es válida. No se puede discutir la causa. Por ejemplo, es la llamada garantía unilateral a primera demanda o a primer requerimiento, que es abstracta. Si el acreedor le dice al garante que el deudor no ha cumplido, el garante debe cumplir y no puede oponer las excepciones o defensas que deriven del contrato base, porque es abstracto. También tienen carácter abstracto los títulos valores, como pagaré, cheque, letra de cambio,
que son ejecutables sin que se pueda discutir la causa, más allá de la acción causal posterior ordinaria, pero eso ya viene después de que se paga el documento cautelar cartular abstracto.